Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy vamos a hacer un análisis sintáctico de Filipenses 1:29 y vamos a extraer su verdadero significado, porque por ahí se está torciendo el Robocop de la sintaxis, está torciendo este texto, inventándose un concepto completamente extraño a la gramática griega y no hemos escuchado que haya presentado una sola gramática griega o del español que el aspecto presente de un verbo se deba traducir seguir haciendo algo. Eso es completamente falso y lo vamos a demostrar el día de hoy y vamos a refutar este concepto. Vamos a responder esta pregunta. ¿Es cierto que lo que se concede de acuerdo a Filipenses 1:29 es el seguir creyendo? El Robocop de la sintaxis ha torcido este pasaje y ha dicho que ahí lo que se concede es el seguir creyendo. Pero de nuevo, y lo digo responsablemente, no hay una sola gramática griega que diga que el presente se debe entender como seguir creyendo. No existe tal concepto. Eso es extraño y es un prejuicio y una gran eisegesis impuesta al texto para torcerlo y que diga lo que no dice. Vamos a demostrar que este concepto de seguir creyendo es completamente falso, extraño, completamente foráneo a la gramática, foráneo al concepto gramatical de lo que es el presente. Y vamos a entrar entonces en materia. Aquí tenemos el texto griego y aquí tenemos el texto en este orden, pero yo lo voy a organizar en un orden que nos permita a nosotros encontrar el sujeto y el predicado verbal en este caso. Así que aquí tenemos el sujeto, es un sujeto con una posición. Aquí tenemos to hyperchiristou. Esto significa lo que es por causa de Cristo, o eso que es por causa de Cristo. To hyperchiristou. Esta persona se confunde y quiere atribuirle el to, este primer to, al infinitivo, cuando en verdad ese to lo que hace es sustantivar la frase preposicional hyperchiristou. O sea, el to está funcionando como el núcleo, está funcionando como si fuese un sustantivo o un pronombre, que en este caso pudiera ser hasta demostrativo, eso o esto, lo cual es por causa de Cristo. Y por supuesto que el núcleo dentro de esa frase es el to. Y el hyperchiristou está funcionando como una cláusula subordinada adjetival de relativo. La cláusula de relativo es de complemento de nombre. Esto, lo cual es por causa de Cristo, ese es más o menos el sentido. Y luego se van a utilizar dos infinitivos epexegéticos que va a explicar qué es eso que es por causa de Cristo. Es decir, el creer y el sufrir. Las dos cosas es lo que es por causa de Cristo. Entonces vamos en primer lugar, y esto es parte del sujeto. Estamos todavía en el área del sujeto, ¿ok? Así que vamos a ver cuáles son los modificadores que hay alrededor de los infinitivos, que son infinitivos epexegéticos que aclaran o amplían o especifican qué es eso que es por causa de Cristo. Bueno, lo primero que es por causa de Cristo es el creer. Y lo segundo que es por causa de Cristo es el sufrir, las dos cosas. Entonces, el topistevin, que es el creer, tiene dos modificadores. Tenemos un monon, no solo, ahí tenemos un circunstancial de negación u, y el monon, que está funcionando también como adverbialmente solo, no solo que creáis, no solo el creer, en este caso literalmente, creer, y ese creer en que tiene un complemento circunstancial objetivo de finalidad, el creer en él. Entonces es complemento circunstancial de finalidad is afton, que modifica adverbialmente a topistevin. O sea, a ustedes se les ha concedido no solo el creer en él, sino, ahora viene el alá, que es en este caso lo he resaltado en azul, porque el alá es un conector de contraste, sino el que funciona ahí como si fuese un adverbio afirmativo de modo, sino también modificando al sufrir, sino también el sufrir. Y ahora sí viene un complemento circunstancial de causa, por causa de él. Es hiper aftu, por causa de él. Esto es lo que tenemos. Todo esto es, señores, todo esto es el sujeto. Y los infinitivos que he resaltado en anaranjado están explicando qué es eso que es por causa de Cristo. Se comete una falacia, se llama la falacia del paralelismo. El hecho de que hayan dos infinitivos paralelos no significa temporalidad simultánea. Eso es un error.
y lo podemos demostrar con cantidades de paralelos que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 2:38, ahí tenemos dos verbos, aunque uno es pasivo, sean bautizados, pero de todas maneras tiene el mismo tiempo verbal. Arrepiéntanse y bautícense, creo que son auristos ambos. Arrepiéntanse y bautícense, son paralelos, pero no significa temporalidad, porque primero yo me arrepiento y después me bautizo. Es completamente falso de que porque sean paralelos implica simultaneidad en la acción. No, señor. Incluso yo creo que Marcos 16:16 es espurio. No existe desde el 9 hasta el 18, creo que hasta el final del capítulo, no existe en los manuscritos originales, y lo que ha habido es un reacomodo a lo largo de la historia. No es parte del texto original, pero para efecto de que nos sirva el paralelismo, dice, el que crea y se bautice será salvo. Entonces, ahí tenemos dos auristos en paralelo, pero nadie va a creer que el creer y bautizarse es lo mismo y ocurren a la misma vez. Eso es completamente falso. Entonces, no hay simultaneidad porque haya paralelismo y haya el mismo tenso verbal, no implica obligatoriamente. Puede darse el caso que sí, puede darse el caso que no. Eso no se puede demostrar aquí. No implica obligatoriamente y generalmente y a la fuerza simultaneidad, que el creer y el sufrir ocurren a la misma vez. No, señor. Así que vamos a continuar entonces a buscar ya todo esto es el sujeto, así que vamos a buscar aquí el predicado verbal, que es ejarici y min. Ahí lo tenemos, entonces todo esto es el sujeto y aquí tenemos el predicado verbal, ejarici es el verbo y el imin, por supuesto, es un pronombre personal funcionando como objeto indirecto. Objeto indirecto, ¿por qué? Porque esto es una oración pasiva. El ejarici es pasivo y además es auristo. Fue concedido, está ubicando la acción en el pasado, no en el presente actual que está ocurriendo. Porque para que la persona que está tratando de traducir seguir creyendo, entonces a ustedes es concedido en tiempo presente, pero no lo ubiquen en auristo. Fue concedido. Está hablando de una acción puntual en el pasado cuando eso ocurrió. Fue concedido. Se reúnen los dos eventos que es por causa de Cristo en un solo punto, tanto el creer como el sufrir, y no significa que ocurrieron a la misma vez, solo que el auristo tiene el poder de juntar dos eventos en un solo punto y por eso se usa el auristo ahí. Eso quiere decir, por eso se le llama auristo puntual, fue concedido por gracia o graciosamente tanto el creer como el sufrir, no necesariamente simultáneamente. Y esto es por causa de Cristo, porque ambas cosas son por causa de Cristo. Pablo une las dos cosas que son por causa de Cristo, lo que es por causa de Cristo, los agrupa con el auristo y dice, eso fue concedido a ustedes gratuitamente. Y es objeto indirecto porque al ser voz pasiva, al pasarlo a voz activa, es decir, Dios concedió gratuitamente. ¿Qué concedió? Ahí viene el objeto directo. Eso que es por causa de Cristo, es decir, el creer como el sufrir por causa de Él. ¿A quiénes se los concedió? A ustedes, objeto indirecto. Entonces, lo que está funcionando como sujeto pasa a ser, porque es un sujeto paciente, pasa a ser objeto directo y entonces el imin funcionaría realmente como un objeto indirecto en este caso. Es decir, el texto nos quedaría así, hermanos. Eso, el to funciona como el núcleo ahí, eso, y tiene un valor de pronombre, eso, lo cual es por causa de Cristo, y ahí viene la epexégesis, es decir, lo explicativo, es decir, no solo el creer, sino, contraste, también el sufrir por él. O sea, no solo esto, sino esto también. ¿Ok? Así que vamos a ver cuál es la falacia. La pregunta entonces ¿es cierto que significa seguir creyendo? Porque la persona dice, no, ahí lo que significa es que Cristo concede o que Dios concede por causa de Cristo o a favor de Cristo, que no se define si es por causa o es a favor, ignorando el artículo que está modificando y sustantivando la frase preposicional. Me quedo sorprendido, ¿verdad? El experto en gramática, el Robocop de la sintaxis. Lo que fue concedido es el seguir creyendo, pero no dice el seguir sufriendo, sino el seguir creyendo. ¿Por qué? Porque él no quiere que el aoristo implique una acción del pasado y lo quiere poner a partir de aquí. Es decir, parece implicar que la fe disminuyó, la fe salvífica disminuyó. La gente entonces estaba a punto de dejar de creer y entonces Dios le concede el don por gracia o gratuitamente de seguir creyendo porque la persona iba a perder la fe. Esa es la implicación necesaria, obligatoria. Eso es una locura total. Entonces, ¿es cierto que significa seguir creyendo? Completamente falso. Y yo reto a este pésimo analista del texto griego, el Robocop de la sintaxis, que me muestre una sola gramática que diga que un presente, por ser presente, significa seguir creyendo. Es cierto que el presente tiene una idea de continuidad, pero no en la forma como él lo está presentando. Y lo vamos a demostrar. Cuando hablamos del presente,
Hay dos maneras, según la gramática griega, la gramática española, la gramática inglesa, que hay dos maneras de ver el presente. El presente, en este caso estoy hablando de infinitivos, ¿no? Si es infinitivo es hacer, y si esta es función de sujeto, como en este caso están funcionando como sujeto, es el hacer. Se debe articular porque se tiene que sustantivar, y la gramática insiste que cuando el infinitivo está sustantivado, funcionando como sujeto, el aspecto tiende a disminuirse. Y se enfatiza es la función sustantiva, eso lo dicen todos los gramatólogos. El hacer, la persona quiere ponerlo como que prospección futura, pero amigo, no es prospección futura porque está diciendo eso, que es por causa de Cristo. Es decir, el creer, no necesariamente tenemos que resaltar la prospección futura porque el verbo principal, que es el que está ahí, es el ser concedido, está en auristo. El hacer, entonces el presente se puede entender como hacer, estamos hablando del presente infinitivo, o estar haciendo. Hacer o estar haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Hacer tiene una idea predicativa y estar haciendo tiene una idea predicativa, pero en progreso, pero implica un estado, porque tiene el verbo copulativo estar. Estar haciendo. Forma una perífrasis verbal. Entonces, vamos a aplicar el concepto. La gramática, en este caso, cualquier verbo tiene la idea de hacer o estar haciendo. Así que no es hacer y seguir haciendo. Eso es completamente falso. Entonces, vamos a aplicarlo. A ustedes se les es concedido, como es un infinitivo presente, el creer articulado. Creer, o en su defecto, el estar creyendo. O sea, estoy creyendo porque se me concedió en el pasado. Implica un estado en el que yo entré en el pasado por gracia o gratuitamente, y es que se me concedió. Eso es lo que significa. No implica que voy a seguir creyendo a partir de aquí. Significaría que mi fe disminuyó y Dios necesitó darme una segunda gracia para que siga creyendo porque iba a dejar de creer. Pero ya va, pero si yo puedo creer por mi propia cuenta, ¿cómo es que yo no sigo creyendo por mi propia cuenta y necesito de una segunda gracia? ¿Cómo es que Dios me da una segunda gracia y no me dio la primera gracia de creer inicialmente? Eso es una locura. Porque si yo le digo a mi hijo, por ejemplo, te concedo 30 minutos más para que sigas usando mi teléfono. Es que eso quiere decir que yo se los presté también al principio. Eso es lo lógico. Entonces, también se puede traducir, en este caso, tener fe, con el verbo creer, es lo mismo que decir tener fe, ser creyente o estar teniendo fe. A ustedes fue concedido en el pasado dos cosas y no implica simultaneidad. Como don, como gratuitamente. ¿Qué fue lo que se les concedió? El creer o el tener fe, o el estar creyendo, estar en un estado de creyentes, el estar creyendo, ser creyente o estar teniendo fe. Esas traducciones todas son posibles. Entonces, ¿es cierto que se puede traducir seguir creyendo? Para que sea cierto, se debe definir el presente progresivo, como esta persona lo está tratando de torcer, de la siguiente manera. El presente continuo, presente progresivo, se forma con estar más gerundio, no es seguir más gerundio. Esta es la falacia lingüística que esta persona está cometiendo. Porque el presente lo quiere convertir en un presente progresivo, pero el presente progresivo se forma con el verbo estar más gerundio, estar creyendo. El estar creyendo, porque es función de sustantivo, de sujeto. No es el seguir creyendo. El gerundio no se forma con seguir más gerundio. Gerundio indica la terminación ando, endo del verbo. El seguir creyendo, no señor, es estar creyendo. Expresa una acción que está en progreso, es decir, progresivamente creer, estoy creyendo progresivamente, la acción está todavía en progreso. El estar creyendo, yo creo continuamente. El estar continuamente creyendo. No me dice cuando empecé a creer, sino que la acción está en marcha. Eso fue concedido, pero no es el seguir creyendo. Y aquí ponen dos ejemplos. Yo estoy aprendiendo español, tú estás escribiendo. Eso implica que la acción está en progreso. Y a nosotros se nos concedió el estar creyendo, si es que lo traducimos así, o simplemente el creer, la creencia, la fe, el tener fe, el ser creyente. Fue concedido en tiempo pasado por Dios. Es así como este texto debe entenderse. Aquí está el ejemplo. Está mi hijo jugando el teléfono porque yo se lo presté inicialmente y el niño ya le voy a dar 20 minutos y ahora le digo, hey, te concedo el seguir usando mi teléfono. Oye, ¿en qué cabeza cabe? Si eso es así,
que esto no implica que yo se lo concedía al inicio. Si se lo concedo, seguir creyendo como esta persona dice, o usando mi teléfono en este ejemplo, implica necesariamente que al principio también fui yo el que le di ese don, o le concedí eso. Eso es lo lógico. ¿Acaso no implica que ya le he dado el celular prestado anteriormente? Por supuesto que sí. Lo mismo es en el caso de si quisiéramos traducir seguir usando, seguir creyendo, perdón, que es completamente falso, extraño la gramática. Y es fácil de refutarme. Lo único que tiene que hacer el Robocop de la sintaxis es buscar la gramática griega, cualquier libro de gramática griega, y mostrarme cuándo el presente, que tiene dos facetas, en primer lugar, ese creer o hacer y estar haciendo. Pero no dice nunca que es hacer, estar haciendo o seguir haciendo. Eso no lo dice. Para que se pueda traducir, seguir creyendo. Lo reto a que abra sus libros de gramática y me busque cuál libro de gramática dice que el presente debe significar seguir haciendo, seguir creyendo. No hay uno solo que lo diga. Pero si él lo tiene, porque él es el papá o el Robocop de la sintaxis, será muy fácil abrir sus libros de sintaxis, de gramática, de cualquier concepto gramatical, ábralos, muéstreme, mátame el piojo en la cabeza y yo me retracto. De lo contrario, usted queda completamente refutado. Bendiciones.